Comienza el informativo con Eva Rey y Jason Calderón. En Venezuela la delincuencia no perdona ni a la iglesia. Dos sujetos ingresaron este domingo a la residencia episcopal de Los Teques, centro del país, y sometieron a Monseñor Freddy Fuenmayor para despojarlo de sus pertenencias. Así es, los criminales, portando pistolas, habrían amordazado al obispo, a su hermana y a su madre, quienes también se encontraban en la vivienda. Según fuentes policiales, los asaltantes se dieron a la fuga en la camioneta blanca que también le robaron a la diócesis de Los Teques. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, el Monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques, iniciaba su rutina diaria. Su vivienda está ubicada en la residencia episcopal de Los Teques, estado Miranda, al centro del país. Se despertó y salió por la parte de atrás de la casa. Fue sometido por varios hombres armados que esperaban para robarlo. Allí se llevaron sobre todo sus pertenencias, entre ellas su camioneta y algunas laptops, sus pectorales, anillo episcopal, en fin, computadores, impresoras. En la vivienda también se encontraban su madre y hermana. Los tres fueron amordazados mientras se cometía el robo, que se extendió por más de 2 horas. No solo se llevaron efectos personales del obispo, también cargaron con objetos de la iglesia como el Santo Sepulcro y el Santísimo Sacramento, entre otros. El señor comenta que salió a eso de las 6 de la mañana, un poco minutos antes de la casa, hacia la parte de atrás, y allí estaban ya ellos en esa actitud de espera para cometer esta fechoría. No es la primera vez que los delincuentes hacen de las suyas en las iglesias. Al igual que en el país, la crisis ha generado que no haya lugares sagrados. La Conferencia Episcopal Venezolana rechaza estos hechos de violencia. No, es un hecho lamentable, lo repudiamos como tal, y también, por supuesto, que se repudian esos otros hechos que se realizan a cada rato en nuestro país. A pesar de que las víctimas del robo están bien, desde la iglesia venezolana repudian el hecho, el cual acarreó que ante el trauma se suspende la visita de Monseñor Fuenmayor a Roma, la cual estaba pautada para esta semana. Ahorita se encuentran en todos esos procedimientos, si se quiere, de experticias, de denuncias, inclusive su camioneta apareció también. Lo único que sí, él suspende la visita que tenía programada para mañana a Roma, para la visita ad limina apostolorum. Es una visita que realizan los obispos de todo un país al Santo Padre el Papa, y por lo tanto, por todas estas dificultades, él suspende esta visita. La Conferencia Episcopal Venezolana lamentó este tipo de hechos violentos que ocurren en el país. Exigen a las autoridades que haya respuesta, que se realice una investigación y se capture a los culpables. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora saludamos en Los Teques, en Venezuela, a Monseñor Freddy Fuenmayor. Él es obispo de la diócesis de Los Teques. Monseñor, buenas noches, bienvenido, gracias por atender esta llamada y por supuesto lamentando mucho lo ocurrido. Buenas noches, un saludo a todos y agradezco mucho el que puedan escuchar lo que me aconteció ayer en el día y junto con mi familia. Eso quisiéramos saber, porque han circulado algunas versiones de prensa muy cortas que hablan del ingreso de hombres armados a su residencia episcopal. Dicen que lo encañonaron con un arma. ¿Qué fue lo que ocurrió, Monseñor? Sí, efectivamente, cuando en la mañana muy temprano, antes de las 6, salí al patio de la casa, como es costumbre todos los días, fui sorprendido por un individuo armado con un revólver. Iba acompañado de otro y me hicieron entrar de nuevo a la casa. Me condujeron a mi habitación, me amarraron de pies y las manos hacia atrás, así como se amarran los becerros en el campo. Y también fueron a buscar a sus habitaciones a mi mamá de 90 años y a mi hermana, y también las amarraron de otra manera, pero igualmente pues le ataron las manos hacia atrás a mi hermana y hacia adelante a mi mamá. Y comenzaron entonces su faena de sustraer cuanto podían que tuviese algún valor para ellos. Y bueno, así transcurrieron hasta las 8:15 de la mañana, que la abandonaron en el vehículo de la diócesis, cargando con varias maletas que se robaron también de la casa, pero que cargaron de cosas que robaron. Y el vehículo pues ya apareció, no les interesaba tanto, pero sí hicieron un daño
a los instrumentos que uno tiene para su trabajo, ¿verdad? Como son las computadoras y los teléfonos, básicamente, y así otras cosas. Y una cosa también que me dejaron sin crucifijo, anillos también. Entonces, interesante, decimos nosotros los obispos. Monseñor, de todos es conocido que la situación en Venezuela cada día es de mayor inseguridad, tanto es así que no es la primera vez que se da la noticia de que los dueños de lo ajeno pues entraban en alguna iglesia, como esta vez en su residencia episcopal. Preguntarle si usted tenía temor, siente la inseguridad en Venezuela y temía que en un momento dado eso podía pasar. Bueno, sí, en Venezuela la inseguridad ha alcanzado niveles muy altos y ciertamente uno siente, y sobre todo cuando a uno le sucede el alto nivel de inseguridad que existe en nuestro país. Una cosa para nosotros es dolorosa cuando ocurren estos acontecimientos en las iglesias, y en el caso mío también en la casa episcopal, que tengo una capilla, es lo que llamamos la profanación del Santísimo Sacramento, porque se llevaron el sagrario con el copón y las hostias consagradas. Y es lo que para mí como obispo y como sacerdote me ha dolido mucho más que las cosas materiales que hemos perdido. Ese aspecto también espiritual de irrespeto absoluto a lo sagrado y de profanación. Bueno, eso verdaderamente causa dolor y conmoción en el pueblo cristiano, ¿no? Y es necesario que las autoridades tomen medidas, desde luego, para que esa criminalidad disminuya. Monseñor, estaba usted preparando un viaje a Roma, incluso a encontrarse con el Papa Francisco. ¿Cree que esto haya podido tener alguna relación con lo sucedido? No creo. Creo que ha sido obra de la delincuencia común. Ha sido una infeliz coincidencia. Ciertamente para mí significa algo muy doloroso el tener que renunciar a la visita divina que realizamos los obispos cada cierto tiempo. Nuestro contacto con los obispos vaticanos, con el propio Papa personalmente, nos ayuda mucho en nuestro ministerio episcopal, y que también dan en cierto modo cuenta del trabajo episcopal que nosotros hacemos en nuestras diócesis. Y bueno, para mí ha sido muy doloroso el tener que haber renunciado a este viaje, porque no puedo dejar esta situación así en la casa, y sobre todo en relación con mi madre y mi hermana, que están prácticamente solas en la casa, ¿no? Entonces, y debo arreglar pues muchas cosas con las autoridades, y no me es posible asistir. Pero no creo que haya una relación con el delito que se ha cometido. Precisamente cuando renuncia a este viaje, Monseñor, y dice que es que no puede dejar a su madre y a su hermana en esas condiciones en la casa, ¿teme que este hecho pueda volver a ocurrir? ¿Y temieron por su vida en algún momento? Sí, bueno, en algún momento tendré que de alguna manera realizar la visita, ¿no? Sería cuestión de planificar en el futuro algún viaje y tener contacto también personalmente con los organismos vaticanos, y ojalá que con el propio Papa, ¿no? Sí, ciertamente me gustaría, porque es una manera también de dar cuenta de el trabajo pastoral que uno está realizando en la diócesis, y también alimentarse uno, enriquecerse uno con ese contacto con Roma, y especialmente con la figura del Papa Francisco. Pues, Monseñor, desafortunadamente ha perdido usted sus elementos de trabajo. Esperamos pueda reponerlos pronto de alguna forma, y nos da agrado que por lo menos no le hayan hecho daño ni a usted ni a su familia los delincuentes que ingresaron a su residencia. Gracias por compartir esta historia, esta dura historia de la inseguridad en Venezuela con nosotros. Gracias, Monseñor. Sí, la entrevista, justamente la forma que
El régimen de Nicolás Maduro insiste en negar el éxodo de migrantes venezolanos en la región. Este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el flujo migratorio de Venezuela es normal. Ante representantes de la ONU ha asegurado también, contrario a toda evidencia, que es Venezuela el segundo país del continente que recibe más migrantes. La realidad en la frontera colombo-venezolana es otra. Son cientos los migrantes que buscan ayuda. Llegan a territorio colombiano donde son auxiliados por varias ONGs. Aunque son ríos de migrantes venezolanos los que atraviesan las fronteras de toda la región, el régimen de Nicolás Maduro insiste en negar la realidad que ha generado la crisis humanitaria. Porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. Para la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, estas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que dan cuenta del éxodo masivo que registra el país son parte de un montaje. Aun cuando la estrategia del madurismo es la negación, entregar el país al Fondo Monetario Internacional. Las cifras y los testimonios de quienes se han visto obligados a huir del hambre y la violencia resuenan claro y fuerte. Estamos todos pasando por una situación muy fuerte, porque si es o morirnos de hambre allá o venir a sobrevivir a otros países. Decenas de voluntarios, como 18 médicos de la ONG Fly Doctors, han llegado hasta diferentes puntos fronterizos para tender una mano a los viajeros que no encuentran sustento en su patria. Ellos también dan fe de la verdadera situación. No, netamente son venezolanos. Acá la población que estamos atendiendo es venezolana. En el Hogar La Divina Providencia, en la ciudad colombiana de Cúcuta, la Iglesia Católica abre sus puertas para ayudar a quienes cumplan una única condición. No pedimos pasaporte, no pedimos nada, simplemente el requisito es que sea venezolana. Delcy Rodríguez negó el éxodo venezolano ante representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Caracas. Sin embargo, la misma ONU ha cifrado en 2.3 millones el número de venezolanos que han abandonado su país en los últimos años. Y la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha llegado a la frontera colombo-venezolana. Desde allí ha respondido al régimen de Nicolás Maduro, que insiste en negar el éxodo y la crisis humanitaria desde la línea limítrofe, y en conversación con NTN24 ha dicho que le va a pedir a la ONU que declare la crisis de refugiados. Quien afirme eso de que esto es un montaje de los medios de comunicación, quien afirme que esto es una burla, que indudablemente se está ignorando, está despreciando, está descalificando y respetando la dignidad de los venezolanos. Esto es una tragedia, esto es una barbaridad. Esta es la barbarie lo que se está viviendo aquí en la frontera colombo-venezolana, en el puente Simón Bolívar y en todos los países de esta región, en Colombia. Entre tanto, en Ecuador, 12 países de la región se reunieron para analizar la crisis generada por el éxodo venezolano. El encuentro, que continuará mañana, tiene como objetivo unificar políticas migratorias y garantizar los derechos de los migrantes. La reunión busca también financiamiento para afrontar la que califican como la mayor crisis humanitaria que hasta ahora ha enfrentado el continente. Venezuela, que decidió no enviar delegación. La humanidad solo progresa cuando no se queda insensible al sufrimiento del otro. Con ese llamado a la solidaridad inició la cita regional para analizar la crisis humanitaria generada por el éxodo de cerca de 2,5 millones de venezolanos que huyen de su país y que se reconoce necesitan ayuda. Porque en estos contextos la mayoría son niños, jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, psicosocial. Hoy son los ciudadanos venezolanos, pero quizás en otro momento sean otros hermanos que puedan estar sufriendo una situación migratoria. Así, las delegaciones y organismos regionales de derechos humanos, desarrollo y crédito buscan encontrar financiamiento y respuestas comunes a esta crisis, iniciando por homologar las políticas migratorias frente al éxodo venezolano. En las áreas de acceso al territorio, provisión de asistencia, acceso a los procedimientos de determinación del estatus de refugiado, acceso a mecanismos de permanencia legal, documentación.
y de esta manera combatir en forma coordinada y conjunta los delitos internacionales derivados de la migración irregular. Esperamos entonces que los países aquí presentes encuentren las mejores soluciones y acuerdos que garanticen la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, que no lleven a las personas en movilidad a exponerse a riesgos de caer en redes de tráfico, de trata, de explotación laboral y peor, sexual. Pero también se pide atención a los miles de extranjeros residentes en Venezuela que ahora buscan retornar a sus países de origen. Que están queriendo también abandonar el país y sobre los cuales también sería conveniente siquiera hacer un esbozo de coordinación. Ellos no tienen el mismo problema que tienen los venezolanos, pero no es menos cierto que también hay un tema de coordinación de evacuaciones. Temas que son tratados a puerta cerrada, aunque sin duda el reto más difícil es la redacción del Acuerdo de Quito, en donde la mayoría buscará incluir la denuncia del origen real de esta emergencia. Para encuadrar políticamente ese documento en que esta crisis no es producto de generación espontánea, sino que se ata a una profunda crisis política, institucional y económica que se origina en un gran problema político, y esa migración que nosotros tenemos en la región es consecuencia de ellos. Así entonces, 12 países del continente buscan ponerse de acuerdo en un tema vital para la región, que es el tratamiento de esta verdadera crisis humanitaria. También una declaración política que acompañe las diversas posturas de los países, y para eso se han dividido en 5 mesas que trabajarán hasta este día martes, cuando se haga público el documento final redactado aquí en la Cancillería ecuatoriana. Soy Jean Paul Bardellini, NTN 24, Quito. La Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas vuelve a estar ocupada por una mujer. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, será la encargada a partir de este lunes de defender los derechos fundamentales en todo el mundo. Bachelet llega a este nuevo cargo en medio de varios desafíos en el tema. Por ejemplo, la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Tras este primer día de trabajo en Ginebra, Bachelet viajará este martes a Nueva York, donde jurará el cargo ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El mandato, que significa proteger y promover los derechos humanos para cada una de las personas en cualquier lugar del mundo, es una tarea compleja pero fundamental. Los defensores de los derechos humanos, como las víctimas, miran al alto comisionado para realmente esperar de nosotros que estemos ahí para defenderlos y para apoyarlos. Y yo haré todo lo de mi parte para que así sea. Para superar la crisis económica en Argentina, el presidente Mauricio Macri ha reducido de 19 a 10 el número de ministerios y ha anunciado además severas medidas fiscales. Por primera vez, el mandatario reconoció la difícil situación financiera que atraviesa su nación y culpó a la anterior administración de Cristina Fernández por el descalabro económico. El presidente Mauricio Macri salió a explicar las decisiones a las que arribó con su equipo económico durante el fin de semana de tensión y en medio de la fuerte crisis económica y financiera que atraviesa el país, y anunció un paquete de medidas para ajustar el déficit fiscal, que incluye una reducción de su gabinete. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo, para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan. Macri afirmó que no se puede seguir gastando más de lo que se tiene. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, argumentó el plan de ajuste del presidente. Y hoy venimos a contarles cuáles son las medidas que nosotros creemos que son necesarias para retomar la senda del crecimiento en la Argentina. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que superarla. Y lo vamos a hacer. La Argentina arrastra desde hace 70 años un déficit fiscal crónico
que nos ha arrastrado a situaciones de endeudamiento, de inflación, que a su vez provocaron atraso, pobreza, crisis, y de las cuales tenemos que salir definitivamente. Por su parte, los argentinos siguen preocupados de cómo afectará las nuevas medidas al bolsillo. Me parece que está claro que el gobierno está reconociendo la crisis, eso es bueno en primer lugar. Lo que pudimos percibir es poca autocrítica, como vienen señalando ya desde hace tiempo, básicamente al contexto internacional, le siguen echando la culpa a la sequía y a los cuadernos de la corrupción. Hubo errores, pero también hubo aciertos, ¿no? Entonces es una crítica media la que se tiene que hacer. Y después, bueno, en cuanto al anuncio hay que tenerlo también es provisorio, porque recordemos que hoy va a viajar Nicolás Duhovne a Estados Unidos a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y hay que ver allí qué es lo que le dice el fondo y si este paquete de medidas que anunció hoy, esta mañana aquí en Argentina va a seguir adelante teniendo en cuenta lo que le diga el Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que esto también hay que tomarlo como provisoriamente, ¿no? Pero ¿cuáles son esas medidas que anunciaba en la mañana el presidente argentino Mauricio Macri? Vamos a revisar algunas de ellas. El Ejecutivo argentino señalaba que se van a agravar las exportaciones. El gobierno Macri quiere implementar la retención de 4 pesos por cada dólar exportado en las negociaciones internacionales de bienes y servicios. Los sectores exportadores que recibirán una mayor carga tributaria son el de harinas, frijoles y el que negocia con la soya y sus derivados. Todos ellos serán gravados con un 18% adicional. Con estas medidas, el objetivo del Ejecutivo es recaudar 348.000 millones de pesos extra hasta el año 2021. Macri también anunció un recorte a su equipo de gobierno. Los ministerios que antes eran 19 pasaron a ser 10. Y estos fueron los cambios. El ministro de Vivienda, el ministro del Interior, Obras Públicas, se mantendrá. La cartera de Economía, por su parte, se une con el de Energía y ahora se conocerá como Ministerio de Hacienda y Energía. Continúan los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad, Justicia y Transporte. Y también el hasta ahora conocido como Ministerio de Producción integrará una cartera con Trabajo y Agroindustria. El despacho de Desarrollo Social se unirá con el de la Salud. Mientras que la cartera de Educación se va a fusionar con los ministerios de Cultura y Ciencia. De ahora en adelante, la jefatura del gabinete asumirá las funciones del hasta ahora Ministerio de Modernización. Y los ministerios de Ambiente y Turismo van a convertirse en secretarías adscritas a la oficina de la Presidencia de la Nación. Mientras tanto, la expresidenta argentina Cristina Fernández nuevamente ante la justicia. La exmandataria presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadío, quien la citó a declarar por la presunta trama de pago de sobornos de empresarios a funcionarios de su gobierno y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner. En el texto, la exmandataria y actual senadora denunció irregularidades en la causa. En su anterior audiencia, Fernández se negó a declarar, aunque también presentó un documento en el que rechazó los cargos en su contra. Y dejamos Argentina porque hay alerta en varios estados de la Unión Americana por la llegada de la tormenta tropical Gordon. El fenómeno natural ha golpeado ya el sur de la Florida, por lo que se han emitido avisos de tormentas e inundaciones para varios condados, incluyendo Broward, Monroe y Miami-Dade. Miles de personas sufrieron cortes en el fluido eléctrico. El gobernador de Florida pidió a los residentes del estado estar atentos a la evolución del ciclón. La mañana de este lunes, la tormenta tropical Gordon se formó muy cerca de Key Largo, trayendo al sur de la Florida lluvias y vientos intensos que se incrementarán durante las próximas horas. Continuará moviéndose en una trayectoria hacia el oeste-noroeste en las próximas 24 horas y tiene vientos sostenidos de más de 50 millas por hora y con algunas ráfagas un poco más fuertes. Durante el día de hoy, el Centro Nacional de Huracanes emitió varios avisos de tormenta tropical para el sur de Florida, los cuales fueron levantados al final de la tarde. Sin embargo, las advertencias se mantienen para el norte de la península y otros estados. Para ya el miércoles pudieran ver condiciones de un huracán que pudiera formarse sobre el Golfo y tienen que estar preparándose. En Florida, unas 6.000 personas resultaron afectadas por corte de electricidad.
Este es considerado el pico de la temporada de huracanes. Entre septiembre y octubre del año pasado, Irma y María arrasaron como categoría 5 con varias islas del Caribe y los Cayos de Florida. Usualmente nuestra más alta actividad es septiembre y octubre, entonces eso es lo que estamos viendo, de que no nos debe de coger desprevenidos, siempre estar preparados, como en este caso se formó muy cerca al área de nosotros, y esperemos que las personas pues estén ya pendientes a lo que pueda suceder, porque sí podemos esperar algunos vientos, lluvia, que ha sido el caso en el caso de la tormenta Gordon, de que pues no fue algo más fuerte, pero que sí esperábamos lluvia, que era lo que ya estábamos anticipando hace 5 días. El gobernador de la Florida, Rick Scott, ha pedido a los residentes y visitantes del estado seguir muy de cerca la trayectoria de esta tormenta tropical Gordon. De la misma manera, el aeropuerto internacional de Miami está operando normalmente. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y Estados Unidos celebra hoy el Día del Trabajo, el Labor Day, como también se le conoce. Más de 16 millones de estadounidenses se han movilizado para disfrutar así de unas vacaciones, aprovechando la oportunidad para despedir el verano. Los ciudadanos también aprovecharon el considerado último día de vacaciones de mitad de año para beneficiarse de las ofertas de los establecimientos comerciales que este lunes abrieron sus puertas. Este fin de semana largo, muchos han celebrado a ritmo de parrillada, en familia e incluso hasta de viaje. Este visitante que llegó de España había hecho planes con el feriado. Bueno, un poco de todo, sí. Aprovechando que era festivo, pues lo hice coincidir con las vacaciones de mi familia para aprovechar y estar más tiempo con ellos, sí. Las actividades comerciales en el país quedaron paralizadas, al igual que el transporte público que corría con demoras. Las calles lucían despejadas y, como versa un buen refrán, no había un alma. En Nueva York, la zona emblemática de Times Square tenía poco flujo de personas, lo que fue aprovechado por turistas para recorrer la ciudad en autobús. Otros, sin embargo, decidieron aprovechar las ofertas de los establecimientos que decidieron abrir sus puertas. Con la familia de shopping. Sí, veo que hay especiales en la tienda hoy. ¿Ha encontrado buenos? Sí, hay muchos especiales. No, ahora que voy a comenzar a andar de la tienda. Las clases están a la vuelta de la esquina, lo que este día sirvió para que los estudiantes se despidieran de sus vacaciones. Nada más estoy descansando. Hoy no tuve clases, solo nomás estoy paseando aquí en la ciudad. Ya que el día estuvo soleado. Y precisamente este día marca un antes y un después del verano. Tenemos que prepararnos mentalmente para recibir el otoño, también las frías temperaturas. A propósito, hoy hay una alerta de calor excesivo en la ciudad. Las temperaturas se sienten a 38 grados centígrados. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Continúa el desconsuelo en Brasil tras el incendio que destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro. Esta tarde un grupo de manifestantes se acercó al lugar para expresar su indignación con el gobierno que se enfrentó con la policía. El presidente Michel Temer ha anunciado la creación de una red de organizaciones públicas y privadas para financiar así la restauración del museo. Las autoridades trabajan ya para determinar lo que pudo haber ocasionado este incendio. En estas imágenes captadas por un dron se aprecia la devastación tras el voraz incendio que consumió el Museo Nacional de Río de Janeiro. Al menos el 90% del patrimonio que estaba en exposición se perdió por completo, según informaron los directivos del lugar. Es necesario que todos los involucrados, particularmente el gobierno federal, que tiene los recursos necesarios, ayude al Museo Nacional a recuperar su historia. Un meteorito hallado en 1784, el esqueleto de Lucia, la mujer con más años de Sudamérica, y los restos del primer dinosaurio montado en Brasil son algunas de las joyas que quedaron reducidas a cenizas. Con lágrimas, algunos de los empleados del museo lamentaron el suceso. No se puede medir la pérdida cultural, histórica y científica para Brasil. Brasil es ahora un país sin pasado y sin futuro. Esta tarde, decenas de manifestantes acudieron a la entrada del museo para expresar su indignación por la falta de recursos para preservar el patrimonio cultural. En un momento de agitación, intentaron ingresar a la fuerza al edificio, lo que causó de inmediato la reacción de los cuerpos de seguridad.
Los ciudadanos lanzaron críticas a las autoridades y al gobierno del presidente Michel Temer por lo que consideran un descuido con la historia de Brasil y con las instituciones públicas de investigación. Entre tanto, el gobierno anunció la creación de una red de apoyo económico para facilitar la reconstrucción del museo, que costaría más de 3.500 millones de dólares, según funcionarios del lugar. El presidente Enrique Peña Nieto entregó su sexto y último informe de gobierno. En 6 años dijo que logró cumplir con casi el 100% de sus promesas de campaña. Sin embargo, reconoció que no se pudo recuperar la paz y la seguridad que anhelan todos los mexicanos. Pese a esto, según Peña Nieto, el próximo 1 de diciembre va a entregar un país en vías de desarrollo a Andrés Manuel López Obrador. Contrario a lo que perciben millones de mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que entregará a López Obrador un país en vías de desarrollo, estable, con profundos cambios positivos. México ahora está listo para seguir creciendo y desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: estabilidad política, social y económica. Finanzas públicas sanas. En su mensaje con motivo del sexto y último informe de gobierno, el presidente de México dice que llega al final de su administración cumpliéndole a la gente. Al concluir la administración, habré cumplido con 97% de los compromisos que establecí con la ciudadanía en 2012. Según el presidente, las reformas estructurales impulsadas por su administración ya se sienten en la realidad de las personas. Sin embargo, también reconoce que no todos son buenos resultados. Y las cifras dan cuenta de una transformación profunda en múltiples ámbitos de la vida nacional. Y también revelan, hay que decirlo, la persistencia de rezagos y desafíos que no logramos superar a pesar de los esfuerzos realizados. Habló de la educación, de la economía, de los acuerdos comerciales internacionales, del combate a la pobreza, de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, omitió hablar de asuntos sensibles para los mexicanos. Entregan un país en ruinas. La gente se cansó de vivir con miedo, de la violencia creciente, de los muertos que se acumulan, de las extorsiones que se multiplican y del dolor insondable de las familias de los desaparecidos. Es una crisis de derechos humanos sin precedente. Enrique Peña Nieto llega a la recta final de su gobierno con altos niveles de desaprobación, con una debacle electoral que envió a su partido hasta la tercera fuerza política. Pero para él, la realidad es otra. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. En Costa Rica se llevó a cabo una polémica marcha en contra de los inmigrantes nicaragüenses que llegan al país por causa de la violencia y huyendo del régimen de Daniel Ortega. Con cantos xenófobos y pancartas nacionalistas, cientos de manifestantes protestaron para rechazar el arribo de los migrantes. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 200 nicaragüenses solicitan asilo cada día en Costa Rica. O sea, por Dios, ya no hay trabajo, ya no hay nada y todavía vienen a asaltar, a matar. Ve a esa muchacha extranjera que mataron y violaron a unos nicaragüenses. ¿Cómo es posible? ¿A qué vienen aquí? ¿A hacer daño, maldad? Y en Colombia, las autoridades han señalado a la guerrilla del ELN como responsable del atentado a una casa flotante de la Armada Nacional en el departamento de Arauca, oriente del país. La base fue atacada con una lancha bomba. La explosión causó daños materiales. Informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. La presencia de una embarcación sospechosa por el río Arauca alertó a los integrantes de la casa flotante de la Armada. En estas imágenes se ve cómo los integrantes de infantería activan el protocolo de seguridad para asegurar la zona y evitar el paso de otras lanchas. Al tocar la base de la estructura, la lancha explota. La base flotante, que es utilizada por las unidades de la Armada para dormir, fue trasladada hace una semana desde el municipio de Arauca al sector conocido como La Yuca, en inmediaciones del campo petrolero Caño Limón, como estrategia para cerrarle el paso del contrabando de combustibles en la zona. La activación de los explosivos alcanzó a ocasionar daños a la estructura. No causó lesiones en el personal encargado del manejo operacional de esta infraestructura flotante sobre el río Arauca. Las autoridades señalan como posibles autores del ataque al Frente Domingo Laín del ELN.
Y un accidente de bus en Perú se ha cobrado la vida de al menos 5 personas y ha dejado más de 40 heridas. El siniestro se registraba este lunes en la madrugada cuando un autobús se accidentaba en la provincia de Huarochirí, occidente del país. Los heridos fueron trasladados a los centros asistenciales más cercanos. Por ahora, las causas del accidente están bajo investigación y las autoridades han recomendado a los conductores no exceder los límites de velocidad en la zona. Y hay indignación en la comunidad internacional por la condena a 7 años de cárcel contra 2 periodistas de la agencia Reuters en Birmania por vulnerar secretos oficiales mientras investigaban una matanza de musulmanes rohingás. La Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y gobiernos como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido exigen su liberación inmediata. Rechazo internacional a la condena de 7 años de cárcel para 2 periodistas en Myanmar que investigaban la implicación del ejército en una masacre contra la minoría rohingya. Creo que la información que ellos dieron sobre la masacre era de interés público y también considero que todo el proceso y el juicio fue una parodia de la justicia. Por eso urjo al gobierno de Myanmar a liberarlos tan pronto como sea posible. La Unión Europea, Naciones Unidas y gobiernos como Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido también exigieron la liberación inmediata de los comunicadores. Como lo dije, fue un veredicto profundamente decepcionante y la sentencia sirvió para socavar el Estado de Derecho y la libertad de expresión en este país. A los periodistas se les debería permitir ejercer sus trabajos sin temor ni intimidación. Este veredicto ha quebrantado la libertad de los medios en este país. Los jóvenes periodistas birmanos fueron detenidos el pasado 12 de diciembre con documentos supuestamente confidenciales que les acababan de entregar unos policías sobre la investigación de la matanza del ejército a una decena de rohingyas. Las autoridades los acusaron de violar la ley de secretos de Estado. Hemos sido injustamente acusados, hemos sido condenados por violar la ley de secretos oficiales, actuamos de acuerdo con la ética periodística, no hicimos nada perjudicial para nuestra nación, no cometimos ningún crimen, sin embargo decidieron condenarnos. La defensa puede apelar la sentencia ante un tribunal regional y luego ante la Corte Suprema. En Alemania, alrededor de 50.000 personas se han congregado para participar en un concierto antirracista en la ciudad de Chemnitz. Decenas de bandas han tocado en este evento llamados Somos Más, en el que hicieron un llamado a la paz y a la reconciliación. El concierto ha tenido lugar una semana después de la muerte de una persona presuntamente acuchillada por un inmigrante de Irak y otro de Siria. Un hecho que desataba ataques xenófobos y protestas en las que se enfrentaron manifestantes de extrema derecha y de izquierda. Los gobiernos de Europa se preparan para retomar sus tareas luego de la pausa de vacaciones de verano. En España comienza un nuevo ciclo político que llega con buenas noticias para el Partido Socialista. Una reciente encuesta revela que la agrupación política actualmente en el gobierno ganaría las próximas elecciones generales, seguido del Partido Popular. Comienza un nuevo ciclo político en España luego de las vacaciones de verano. Coincidiendo con esto, se difundieron datos sobre la intención de voto que tendrían los electores españoles en caso de que las elecciones generales fueran estos días. Según diario La Razón, que difunde una encuesta de la empresa NC Report, el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez ganaría las elecciones con un 27.8%, seguido del Partido Popular con un 27.5%, luego Ciudadanos con 18.8% y Unidos Podemos en cuarto lugar con un 16%. Para Pedro Sánchez las cosas parecen estar claras en este nuevo ciclo. En otoño de 2018 lo que tenemos que hacer no es ahondar las heridas provocadas en el otoño de 2017, sino curarlas. Fíjese, la polémica que hay sobre los lazos amarillos, si demuestra algo, las 2 agresiones que se han producido, una a la mujer que quitaba lazos amarillos y otra al cámara que fue confundido con un cámara de TV3, es que en Cataluña hacen falta menos gestos y más responsabilidad. De su parte, la oposición le pide al presidente Pedro Sánchez mano dura con los independentistas catalanes, inclusive que aplique el artículo 155 de la Constitución que quita competencias a la Generalitat de Cataluña en caso de que la deriva independentista se salga de control. El desamparo no es la solución. Hacer equidistancia entre demócratas y golpistas no es la solución. Hacer equidistancia entre quien respeta a los que piensan distinto y quien intenta ocupar el espacio público no es la solución. Ante esa situación, le requerimos
al Gobierno de España que aplique ese requerimiento del 155. Todo nuestro apoyo a aquellos valientes ciudadanos que, harto de lo que ven en la calle, quieren salir a quitar esos emblemas contra la democracia española con sus propias manos. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Pues así finalizamos este informativo aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Llega ya el programa Zuma la Noticia. Sigan informándose, estamos en Twitter en @NTN24. También pueden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Buenas noches para todos. Hasta luego.